Para que bien termine El cesar de la dependencia. ya, ya. La independencia de Colombia significó también la libertad musical y cultural de nuestros pueblos ribereños. Porque no le fue reprimido al negro la expresión de la musicalidad y recrear las músicas originales de los pueblos de donde ellos provenían en África. Pescador baila tambora, ya no pesques más, que el río se muere y te implora. Los acontecimientos de aquella época incluso inspiraron las faenas sonoras que pronto viajaron a través del río Magdalena. Yo recuerdo algunas tamboras que cantan la gente de Río Viejo, que hablan de la conquista. ¿Sí? Y aquí hablaban de la caracola, hablan de el general Murillo, que es una reminiscencia ya a la guerra, ¿no? Nosotros mantuvimos unas músicas afro en el territorio que hoy se expresan a través de los 4 ritmos que conforman la música de tambora. Pescador, amigo mío, y ven y baila mi tambora. Yo supongo esas noches de Bolívar festejando sus triunfos aquí en Tamarameque bajo la música inóptica de unas tamboras y esas cantadoras de la época, pues agasajándolo. Yo creo que eso hizo que el hombre se enamorara acá de nuestro pueblo. ¡Upa, que el río se muera y te implora y nada sacará! Nosotros creemos que todo empieza con los ceremoniales indígenas. Danzando alrededor de un tronco hueco, haciendo los pagamentos porque le fuera bien en la cosecha o porque no hubiera inundaciones, porque siempre ha sido el enemigo nuestro, ¿no? Las expresiones musicales que tenían los indígenas se mantuvieron y nosotros aquí tenemos también la música de gaita, que es de influencia chimila, que la tienen los huihuas y lo tienen los cancuamos, que son los pueblos que tuvieron mayor contactos interculturales con los chimilas del valle. Pero al mismo tiempo hay una incidencia de lo negro en el vallenato. La gente se pregunta, ¿por qué el paso, por qué Chiriguaná dan origen a la música de acordeón primero que Valledupar? Hombre, sencillo. El acordeón comienza a llegarnos a nosotros en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué está pasando en el siglo XIX? Bolívar, saliendo de Monpós, llegó por acá con 500 hombres y libraron una dura batalla por estos lados, ¿no? Las luchas de independencia habían generado pues ciertas libertades, la participación del negro, ya no hay nacidos esclavos en territorio, todo el que nace en territorio es libre, y a partir de 1852, 1 de enero, arranca la manutención definitiva de la esclavitud, es decir, desaparece la esclavitud, lo que permite al negro asumir su libertad y expresarse culturalmente con la música. Ya en la década de los 60 encontramos nosotros las primeras importaciones de acordeones a este territorio. Hubo el sincretismo ese racial y cultural que permitió que blanco, negro e indio se involucraran en una música ancestral. Porque aquí se fundieron como en un crisol culturas de España y se fundieron con las 3 culturas más importantes indígenas de carácter continental, que son el chibcha, el arawak y el caribe. Y a eso se agregó que se vino todo el África occidental. Entonces es una cultura universal. Somos un crisol, somos la fundición, el producto de un sancocho muy bien preparado de milenios de años. Para que bien termine El cesar de la dependencia. ya, ya. Para que bien termine
El Cesar de la Dependencia. En el departamento del Cesar, las etnias indígenas que ancestralmente lo habitaron no solo fueron fundamentales en la esencia de lo que hoy es su música y su cultura, también lo fueron en el proceso de independencia del territorio y en general de Colombia. Nos recuerdan quiénes somos, qué sangre corre por nuestras venas, y pienso que son y han sido siempre baluarte y orgullo en esta lucha emancipadora de nuestro país. Poco se habla en la historiografía colombiana del rol que jugaron las comunidades indígenas de entonces en el proceso de independencia. Destacan más el papel del negro esclavo, que en esta región fueron muy protagonistas porque teníamos cerca al palenque de Simití, que conocemos hoy como el municipio de Simití, había un palenque, y fueron muchos los que se sumaron en esta región a ese proceso. Muchos esclavos fueron puestos al servicio de la causa. Las haciendas pusieron muchos de estos esclavos al servicio de la causa, garantizándoles en algunos casos la libertad a los que participaban en las guerras, con todas las ventajas que representaba un soldado negro por su arrojo, su valor, la fuerza física, la habilidad, por ejemplo, para el manejo del machete o de la lanza en los combates, y eso era, digamos, un valor agregado para las fuerzas patriotas, porque tener indígenas o mestizos que no estaban muy acostumbrados al trabajo físico, a la fuerza física, no les representaba muchas cosas. En cambio, el papel del negro, que en esa región era muy abundante, fue significativo y valioso. Pero nuestros indígenas, también hombres valientes, dejaron a sus esposas en sus casas con sus niños y se sumaron a la guerra que se debía librar para poder encontrar su sueño, ¿no? Y su sueño, ¿cuál era? Su sueño era volver a encontrarse con la madre tierra, con su cosmología, con sus creencias, recuperar su identidad. Caso contrario de lo que ocurrió en territorios del actual departamento del Cesar, fue lo sucedido en casi todo el resto del país, donde las comunidades indígenas se mantuvieron al margen de las luchas libertarias encabezadas por Simón Bolívar. No tuvo, digamos, un valor agregado a favor de las luchas patriotas, sino más bien de respaldo a las fuerzas realistas. Como ya había pasado tanto tiempo desde que se fundaron las ciudades, los indígenas y los afrodescendientes tenían un concepto muy claro frente al gobierno, a la administración realista, en cuanto que habían logrado a través de los años ciertos privilegios. Cuando se plantea un nuevo modelo de Estado, un modelo republicano, ellos no entendían qué era eso. Para ellos era una cosa incierta, de tal manera que no fue generalizada la apuesta al republicanismo por parte ni de los afrodescendientes ni de los indígenas. Entonces, en muchas partes del territorio nacional, los indígenas y los afrodescendientes, una de dos, optaron o por mantenerse al margen o por apoyar la causa de la corona española. Por esa razón, Pablo Morillo, cuando llega a Cartagena en 1815 y comienza a remontar el río Magdalena, llega a Ocaña en 1816, en los lugares importantes saca un manifiesto de indulto, donde claramente expresa que quien denuncie a los líderes republicanos, si es negro, se le dará la libertad. Es decir, va concretamente dirigido a esos sectores que estaban muy dudosos de la participación republicana. Y si usted mira en la parte del sur del territorio colombiano, vemos el caso de los pastusos. Los indígenas fueron absolutamente reacios a la causa republicana. Es más, allá uno de los próceres de la independencia es Agualongo. El cacique Agualongo, que era un cacique indígena, tomó parte a favor del rey. Y eso fue una lucha tremenda. Y Agualongo tiene todo el respaldo de la Academia de Historia de Nariño y de la misma población. Ellos con orgullo muestran la imagen de Agualongo que se le enfrentó a la tropa
republicana. Hay datos sobre, por ejemplo, los indígenas de La Guajira, que no estaban tampoco muy de acuerdo con los republicanos. Y hay un caso notable en La Guajira, que era el caso del cacique Miguel Gómez. Cacique Miguel Gómez, que fue un patriota renegado, es decir, un realista consagrado, que hasta recibió como premio un viaje a España para presentárselo, para que conociera al rey, en reconocimiento, y que el rey le hiciera el reconocimiento por el apoyo que le había dado a las fuerzas realistas en territorio de Riohacha y La Guajira. En la zona de la Sierra Nevada, en la parte costera cercana a Santa Marta, los Taganga, los Bonda, los Gairas, los indios de Minca, los de Mamatoco. El cacique de Mamatoco era muy cercano al gobernador en Santa Marta y tenían cierto prestigio social y político, y al mismo tiempo algún reconocimiento por parte de las autoridades, de tal modo que los gobernadores incluso consultaban algunos casos con algunos de los caciques más importantes. En cambio acá, nosotros tuvimos acá caciques que tomaron la causa de los patriotas, como el cacique Canopán, que era cacique de los Itotos, y él tenía una caballería, eran 300 hombres armados que pelearon a favor del Libertador. Eran precisamente guerreros que conocían de los vejámenes que estaban haciendo los españoles y defendieron su territorio. En esta región, ellos habitaron, los pocos que quedaron habitaban a la orilla de los ríos. Las crónicas de los españoles cuentan de que cuando venían navegando en el río, veían a los indígenas, los veían acostados en las hamacas, y ellos mismos en sus crónicas dicen que eran hombres flojos, que dormían todo el día bajo la sombra de los árboles, y que las mujeres eran las que trabajaban y procreaban sin tener pues ningún límite, sino porque había muchísimos niños. Pero lo que ellos no sabían es que ese indígena que estaba ahí acostado ya había hecho su labor toda la noche pescando en el río, trayendo el sustento para su familia, y que como era su cultura, las mujeres éramos las que nos dedicábamos pues al cultivo, a la agricultura y al cuidado de los niños y de la casa, y por lo tanto pues él ya estaba acostado, no era que era ningún flojo. Nosotros no podemos desconocer que el indígena en general era un marginado social al cual se le daba poca categoría dentro de las escalas sociales, poca importancia, sobre todo por la marginalidad espacial a la que eran sometidos y el poco contacto que ellos mantenían con la sociedad civil. De pronto era más importante el negro por lo que representaba como fuerza productiva y por el contacto directo que tenía con sus propios amos. Cuentan que eran muy crueles con ellos, fueron masacrados por los encomenderos y fueron también obligados a ir perdiendo su identidad. Creo que fue el territorio donde hubo el primer secuestrado en América. Aquí secuestraron al cacique Tamarahuataca, lo secuestró Michel Alfinger, y los indígenas tuvieron que pagar varios ducados por la liberación de él. Hubo tribus que sufrieron mucho y se extinguieron, como los tupes, por ejemplo. Con la circunstancia de que los chimilas que habitaban nuestro territorio no se rindieron. La bravura de ellos no permitió el dominio español sobre ellos como raza, como pueblo, como indígena. Y prácticamente los exterminaron. Sí. Hay un solo reducto por allá por la vía de Fundación, arriba de la sierra, precisamente en la región Chimila, donde existen como pueblos vejados, empobrecidos totalmente. Y para acá únicamente queda reminiscencia de ellos. Un recuerdo histórico de ellos, pero más nada.
cuando antes se hablaba de la nación chimila. Era muy extensa en la parte baja de Valledupar, ¿no? Desde el sur de lo que hoy es La Guajira hasta el río Magdalena estaba la nación chimila, que era una nación que había sido víctima de una arremetida militar de la corona española a finales del siglo XVIII y que prácticamente había desaparecido de la vista pública, por así decirlo, y se había replegado en las montañas. Había el cerco envolvente que se había, digamos, organizado en contra de los chimilas, permitió que ellos prácticamente se hubieran mimetizado y durante casi todo el siglo XIX figuraran muy poco. Hay un mapa de 1825 en donde se les ubica y se ubica a los motilones y se le ubica a los tupes, que son los actuales yupas. Los últimos caribes que hay en Colombia, junto con unos cuantos carijunas del Putumayo, en vías de extinción. Que sea la historia que se encargue de más adelante decir la existencia del pueblo yupa. Nosotros somos 3.700 y pico de habitantes. Hay un dicho que dice que un pueblo, si no tiene historia, no es pueblo. Aquí de pronto hay mucha gente que son de afuera y no conocen la historia y dicen, pero es que esos indios se creen dueños de Becerril. Nosotros tenemos una historia que contar, porque ya el pueblo yupa estaba aquí. Por eso nosotros aquí no nos creemos, sino que somos los dueños ancestrales del territorio. Como lo llaman Becerril del Campo y sus flores, esto es parte de la existencia del pueblo yupa. Aquí se corrió sangre, hubo bastante indígenas que entregaron la vida y también hubieron guatillas también que perdieron la vida cuando nos invadieron, fuimos invadidos, cuando llegaron con los quemarropa y con perros. Y eso nos ha traído y nos ha conllevado a que dicen los yupas guerreros. Y como dicen, y son pequeños, que tal que fueran altos, dicen así. Pero nos ganaban porque ellos venían ya con el arma y nosotros con flecha, que era lo que más usábamos, que todavía usamos las paletillas. El pueblo yupa es de poco diálogo. Nosotros intentamos una y dos veces. Y hemos marcado el territorio así. A veces toca la brava, pero ya hemos ido tomando conciencia de que la violencia es mala, de que tenemos que llegar al diálogo. En estos últimos años hemos venido trayendo como que esa armonía entre dos etnias, como lo es la cultura guatilla y la cultura indígena. Y sí, ya hemos hecho mesa de trabajo, pero si nos vamos a lo de antes, ya no hubiera ni uno. Estamos como que tomando conciencia para tener una buena sociedad. Tengo 20 años de ser cacica y toda una vida de ser india de la Virgen del Rosario, de esa bella leyenda. Cada año en Valledupar se conmemora la leyenda vallenata, que hace honor a la valentía de los indígenas de la región, en este caso los tupes, que en 1576 se defendieron implacablemente ante los abusos de los conquistadores. Los tupes queman la iglesia, cansados de que les violaran sus mujeres, les robaran sus hijas, les guaquearan sus tumbas para robarse el oro. Entonces queman todo el pueblo y mueren 50 españoles. El indígena de nuestra región siempre se ha caracterizado por esa bravura, por ser fuerte, por tener un temperamento siempre fuerte. Primero, defenderse como tal es lo importante. La Sierra Nevada es un hogar de sobrevivientes, quienes optaron por mantenerse al margen de las guerras, tanto de conquista y colonia como de independencia. Tiene una característica y es que es el único municipio enclavado en su totalidad en la Sierra Nevada de Santa Marta. El municipio de Pueblo Bello concentra la mayor población arhuaca del departamento del Cesar. Y es una población bastante amplia, representan alrededor del 48% de habitantes del municipio de Pueblo Bello. Lo que hoy conocemos como arhuacos prácticamente estaban ya relegados a la zona porque desde el principio de la conquista y durante el periodo colonial, la mayor parte de estos pueblos fueron prácticamente confinados en la sierra. Como trajeron la religión propia, cantos propios, y muchos por eso fueron retirados, fueron
ido a otros lados a esconderse. De los valores fundamentales que perdimos nosotros durante este proceso fue la identidad de los pueblos. Nunca lo dejaba, por eso decía, no dejó la lengua, no dejó la costumbre, no dejó toda la cosmogonía. Para que bien termine. El cesar de la dependencia. El cesar de la dependencia. Becerril, territorio ancestral de los Yucpas, cobra aún más relevancia en la historiografía colombiana por la decidida participación de los pobladores de aquella época en la gesta independentista de Colombia. Becerril le aportó a Simón Bolívar para la campaña 80 hombres. Este equipamiento sale hacia los valles de Cúcuta a encontrarse con el general Simón Bolívar. Uno de ellos es quizás, según investigaciones recientes, aunque no muy conocidas, uno de los mayores héroes de la independencia, el más grande incluso del Caribe colombiano. Pedro Antonio García, becerrilero. Pedro Antonio García fue coronel efectivo y benemérito de la patria por sus actos heroicos en la batalla de Bomboná. Fue comandante del batallón Vargas en una decena de las más importantes batallas de la gesta emancipadora. Y por el hecho de haberse comportado bien, obtuvo ese título, coronel. Llama la atención de que un personaje de una vereda, porque en ese momento Becerril era una vereda, llegó a ser parte importante en los personajes que lucharon por la libertad de este país. Becerril era un pueblo formado por españoles, pero lo atacaban mucho los indios y varias veces el pueblo lo quemaron, se lo tomaron, hubo muertos. La familia García se fue de Becerril para Chiriguaná, huyendo de los indios, y ya se quedaron. En Chiriguaná viven aún los descendientes de Pedro Antonio García, quienes poco conocen de las grandes hazañas de su pariente, el olvidado coronel de la patria. Sabía que en mi ancestro había un coronel García. Lo cierto es que a lo largo de 5 generaciones, siempre ha habido un Pedro Antonio en la familia García, sin saber a ciencia cierta el porqué. Se asombra uno que ante una persona que estuvo al lado de Bolívar y que ascendió al grado de teniente coronel y luego coronel, y que fue comandante del batallón Vargas que estuvo en la batalla de Boyacá, y luego en las batallas de Junín, Ayacucho, Bomboná, con el batallón Vargas, y que en el batallón Vargas fue ascendido al grado de coronel y de oficial benemérito, no figura en los libros. Y que yo en el ejército nunca oí hablar de él tampoco. Una dignidad ser descendiente de un personaje como ese, aun cuando desconocido para muchos, pero sí sería bueno reivindicarlo, ¿cierto? Ante la historia, ante el país. Darlo a conocer quién fue él. Te canto gloria inmarcesible, gloria inmarcesible, te canto júbilo inmortal, te canto júbilo inmortal, adorno azul que más tu suelo, para que el bien germine ya. Y te canto gloria inmarcesible, y te